Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Os quiero agradecer mucho que podáis estar aquí y que tengamos así la oportunidad de poder hablar de la viruela. La viruela es la enfermedad más mortífera que haya existido nunca. Así como el COVID, después de un año, hemos visto que su mortalidad es el 1% de los infectados y dependiendo de las franjas de edades, incluso inferior, la viruela mataba a la tercera parte de la población. Y esto lo hizo de manera recurrente durante siglos. El Imperio Romano, en la época de Marco Aurelio, pues es un buen ejemplo, donde efectivamente la tercera parte de la población murió. Ha sido la enfermedad que ha originado precisamente la primera vacuna contra ella. Fueron los ingleses, con Jenner, a finales del siglo XVIII, sacan la vacuna como solución para erradicar esta enfermedad, pero no sabían cómo llevarla a través de los océanos y por tanto hacer una vacunación masiva. ¿Sabéis quién lo hizo? Fue España. España fue quien, con gente de todos los rincones de la península, montó una operación de tal calibre que consiguió una vacunación masiva en todo el planeta, en las colonias españolas y también en otras colonias como inglesas, portuguesas, francesas, en una campaña de vacunación que ha sido catalogada como la primera que haya existido jamás en la historia de la medicina. Y también podemos decir que fue el primer punto, el punto de arranque, precisamente para lograr erradicar la viruela, que ha sido la primera enfermedad erradicada de todo el mundo. Lo que vamos a ver, vamos a repasar en esta conferencia de hoy, es precisamente las circunstancias que se dieron para que España llevase a cabo esta vacunación masiva mundial a millones de personas, algo que fue alabado y reconocido por una gran cantidad de países a lo largo de la historia, en todo el mundo, y que se llevó a cabo gracias a los esfuerzos de ese puñado de españoles que iremos conociendo a lo largo de la conferencia. Estamos en la época de Carlos IV, a principios del siglo XIX. Espero que disfrutéis con la conferencia y que podamos ver a ese puñado de españoles luchando con eficacia contra esta mortífera enfermedad. Vamos a empezar pues con los protagonistas de la historia. Primero, la enfermedad, la viruela. La viruela podemos decir que es la enfermedad más mortífera que ha habido en la historia de la humanidad. La gente no tiene verdadera conciencia de lo que ha sido la viruela. La verdad que no. Pero en otros tiempos, con un tercio de la población que mataba, no de los afectados, de la población que mataba, era una verdadera lacra. La viruela ha hecho verdaderos estragos, ha sido, como decía antes, la enfermedad más mortífera que ha existido jamás. Apareció ya en el Antiguo Egipto. Estamos hablando de que los primeros testimonios son de 1320 a.C., en las guerras que había entre Egipto y los hititas, donde los hititas fueron contagiados y al volver lo traen ya empiezan ya a expandir la enfermedad. A partir de ahí, pues fenicios, griegos, cartagineses, que son quienes lo traen a España, los romanos, todo el imperio persa, que va hacia la India y China, los árabes después, llega a Rusia, llega a Siberia, y nosotros y los británicos lo llevamos luego a América y al Pacífico, es decir, a todo el mundo. Es la primera verdadera pandemia que ha habido en la historia de la humanidad, y esta pandemia sí que era de verdad. La primera descripción que existe de afectación masiva de la población fue en Atenas, cuando la guerra del Peloponeso, donde muere un tercio de la población de Atenas.
Ojo, estamos hablando de un tercio de toda la población, que es la que fallece. Y eso ocurrió años después, con la que se llamó peste antonina, o plaga de Galeno, en la Roma imperial de Marco Aurelio, que fue la viruela, donde se totalizaron entre 3 y 7 millones de muertos, es decir, la tercera, alrededor de 5 millones, es la media que se estima por varios estudiosos del tema. Y se estima que afectó y mató a la tercera parte de la población. Mató a la tercera parte de la población de todo el Imperio Romano. Se dice pronto, ¿verdad? Apareció posteriormente, por ejemplo, que es donde recibe el nombre de viruela, en Francia. Allí afectó al 50% de los enfermos, es decir, mataba a la mitad de las personas enfermas y mataba a la tercera parte de toda la población. Estamos hablando de esta enfermedad. En el siglo XVIII, por ejemplo, que es cuando surge la vacuna contra la viruela, que fue la primera vacuna que se saca en la historia de la medicina, en el siglo XVIII había matado solamente en Europa, solo en Europa, a 60 millones de personas. Es decir, la mortalidad que tenía en la Europa del siglo XVIII era de 600.000 muertos al año. La población europea en aquel momento era de entre 110 y 150 millones de personas. O sea, imaginaros entonces el alcance que estaba teniendo año tras año de manera continua. En el siglo XX, en datos de la Organización Mundial de la Salud, la viruela en el siglo XX ha matado a 300 millones de personas. 300 millones de personas en el siglo XX, datos de la OMS. De eso estamos hablando. Ha sido la enfermedad más devastadora que ha habido en la historia de la humanidad. Por eso era fundamental encontrar una cura contra ella. Pero eso era un virus. No se sabía en aquel momento que era un virus. Evidentemente porque no se tenía ni siquiera el concepto de lo que era un virus. Sí se sabía que no había forma de atacarla. Pero sí se sabía una cosa, que es que quien la había padecido, se sabía dos cosas, que quien la había padecido en su momento no volvía a tenerla. Y después un magnífico médico inglés, de esos que la medicina nos da de vez en cuando, mejor dicho, nos da con relativa frecuencia y además en los momentos más complicados. Edward Jenner, un médico rural inglés, mediante observación, que es una parte importante de la técnica de la medicina de toda la historia, de siempre, que los médicos últimamente estamos perdiendo, la capacidad de observación, pues se dio cuenta que en su región, quienes se contagiaban de la viruela, pero a través de las vacas, que eran las lecheras, pues no padecían la enfermedad de la viruela humana y además tenían una versión muy light, muy suave, clínicamente hablando, de la viruela que contagiada por las vacas. Y se le ocurrió una cosa maravillosa. Y es el comienzo de la verdad de lo que es la epidemiología. Dijo, ¿por qué no cojo muestras del virus de la viruela de las lecheras que han sido contagiadas y lo pongo en las personas para provocar esa reacción defensiva en el cuerpo de las personas que sufran esa viruela light, esa versión suave, y así evito que vuelvan a contagiarse en el futuro? Una increíble hazaña intelectual por parte de Jenner y una increíble hazaña médica cuando lo puso en marcha. Se dice que lo hizo con un niño, pero lo hizo con un niño después de hacerlo con él mismo, como todo médico de pro de los que han existido en toda la historia de la humanidad. Primero lo hizo consigo mismo y después lo hizo con un niño.
Y lo hizo con un niño porque los niños eran los más afectados en aquella época. Se decía que la mortalidad de los niños, la primera causa era por la mano humana, como siempre, y la segunda era por la viruela. La segunda era por la viruela. La tercera era por el parto y la cuarta era por la alimentación. La segunda era la viruela. Lo hizo con un niño. Y este niño, James Phipps, nunca se contagió de la viruela. A pesar de que, días después de inyectarle la muestra de que había obtenido de una de las lecheras y haber visto que había padecido esa versión light de la enfermedad, le inyectó viruela humana y vio que no lo sufría. Por lo tanto, la humanidad tenía ya una herramienta de primerísimo nivel. Ha sido uno de los avances más importantes en la historia de la medicina de todos los tiempos. Pero había un problema, y el problema era cómo vacunar a toda la gente que vivía en ultramar. Los ingleses no supieron hacerlo. En todas sus colonias fueron incapaces de poder llevar la vacuna, muestras de la vacuna, y poder así vacunar a los distintos a la gente que vivía en sus respectivas colonias. Y ese honor le corresponde a España. España recibió Carlos IV, un rey tremendamente desconocido, tremendamente tratado de mal, un rey injustamente tratado por la historia. Fue quien impulsa y dio la orden de que todo ciudadano español de todas las colonias se le llevase la vacuna y fuera vacunado, para evitar la alta mortalidad que existía en las vacunas en las colonias españolas de ultramar. Él dio la real orden para que se pusiera en marcha una expedición para atender a todo ciudadano español. Pero ojo, en su concepto, y así está recogido también en la legislación española de la época, ciudadano español era todo aquel nacido en España o en cualquiera de sus colonias, todo nacido. Es decir, que todos los indígenas de todas las colonias españolas, por la Real Orden de Carlos IV, eran considerados súbditos españoles y por lo tanto todos, indígenas o no, tendrían que ser tratados como súbditos españoles y vacunados en esa expedición. Y dio la orden de ponerla en marcha. Dio la orden de poner en marcha la expedición y dio más órdenes. Estamos en marzo de 1803, donde encarga al Consejo de Indias que haga un proyecto. Estamos hablando de que esta gente recibe la orden el 13 de marzo de 1803 y esta gente, el 22 de marzo de 1803, es decir, 9 días después, habían sido capaces de organizar todo el proyecto para llevar a cabo la vacunación masiva. Estamos hablando de millones de personas en todas las colonias españolas a distancia. Ojo, con un hándicap importante que los ingleses no habían resuelto. ¿Cómo llevar la vacuna a ultramar? Porque claro, en aquella época no había frigoríficos. Tenemos que acordarnos de ese pequeño detalle. El Consejo de Indias en 9 días hizo todo el proyecto. En 9 días. Eso, en los anales de la medicina, es increíble. Increíble. Yo diría que en cualquier sector. O sea, estamos hablando a principios del siglo XIX. ¿Cómo se consigue en 9 días montar una expedición científica por todo el mundo para llevar la vacunación masiva a millones de personas? Cuando además nunca se había hecho. Y lo hacen. Y se dictamina que quien tiene que dirigir ese proyecto es el doctor Francisco Javier Balmis, que era cirujano de la Cámara Real. Balmis no era un cualquiera. Había estado antes en México, se conocía muy bien las colonias de ultramar, se había ganado mucha reputación, muchísima reputación,
Era un médico tremendamente respetado. Y quienes lo respaldan son cirujanos que figuran en los anales de la medicina, de la medicina histórica de siempre, a nivel mundial. Son cirujanos reputados en la historia de la medicina de todo el mundo, que eran Antonio de Gimbernat, Leonardo Galli e Ignacio Lacava. Si miráis en Google os encontraréis que 3 personajes tenemos aquí, respetados a nivel médico en todo el mundo y respetados a través de la historia. En España, desconocidos, para variar. ¿Cuáles son los objetivos de la expedición? Hechos por el Consejo de Indias y con el sello de Carlos IV. Llevar la vacuna a todos los habitantes de las colonias de ultramar. Estamos hablando del principio del siglo XIX. Nunca se había hecho nada semejante. Y quedaba por resolver cómo llevarlo. Vacunar personalmente a todos los habitantes de las Islas Canarias, las colonias españolas americanas, todas las colonias españolas de Asia, y luego dando todos los núcleos de población en cualquier parte del mundo y dando prioridad a los niños. Tercero, instruir a todos los médicos de dichos territorios en la vacunación, es decir, enseñarles cómo vacunar. Cuarto, y hacerlo de tal manera que a su vez ellos instruyesen y adiestrasen a terceros, a nuevos médicos. Es decir, crear núcleos de formación. Quinto, hacer que fuera un procedimiento médico de rutina. O sea, hacer que la vacunación, transformarla por primera vez en la historia de la medicina en algo rutinario. Sexto, concienciar a personas de relieve e interés social y económico de las zonas, para que apoyasen también económicamente. Establecer la vacunación como una práctica social habitual en el futuro. Tremendo. O sea, esto es el comienzo de la epidemiología, de verdad. Luego, creación de casas de vacunación y juntas de sanidad. Esto es un invento español, señores. Es un invento español. Reconocido a nivel médico en todos los sitios. En España lo desconocemos. Y luego, conservar en dispensarios los linfas y los fluidos vacunos activos para el futuro. Para así se aseguraba la sostenibilidad del sistema. Este es otro invento español, señores. Otro invento español, reconocido por todo el mundo. Aquí desconocido. Y luego ayudar a cualquier país, ingleses, holandeses, portugueses y franceses, como efectivamente se hizo. Ahí hay 10 objetivos. Se sacó la cartilla de vacunar, otro invento español. Otro invento español. Y se puso en marcha la expedición. Con un barco que era el María Pita, buen nombre para el barco, 200 toneladas, capitán Pedro del Barco, un vasco de pro, y el jefe de la expedición, como dijimos, el doctor Balmis. Aquí vienen quienes forman parte de la expedición: el subdirector de la expedición, José Salvani, otro médico increíble, respetado y querido en muchísimos puntos del mundo. 2 cirujanos principales ayudantes, el doctor Grajales y el doctor Gutiérrez Robledo, cirujanos ayudantes también, doctor Pastor y el doctor Lozano, y varios enfermeros, y entre ellos Isabel Zendal, rectora de la Casa de Expósitos, o de niños abandonados de Coruña. Y luego una serie de niños, 22 niños en total. Luego ya comentaremos por qué. Y este fue otro gran invento español. Isabel Zendal, que ahora estáis escuchando que se está haciendo un hospital en su nombre. Aquí ya se la está empezando a reconocer. En otros países hace muchísimos años que se la reconoce. Y la OMS la tiene catalogada como la primera enfermera de una expedición sanitaria que haya existido en la historia. Pero aquí ahora se la empieza a conocer en parte. Menos mal. Aquí viene el rol de todos los participantes. Bueno, y aquí tenemos otro gran invento español. ¿Cómo podemos llevar la vacuna a través del mar? En aquella época no había aviones, no había frigoríficos, La gente tiene que ponerse en el lugar. Estamos a principios del siglo XVIII. Perdón, del siglo XIX. ¿Cómo podemos llevar la vacuna de España allí sin que se estropee? Los ingleses no habían sido incapaces de hacerlo. España lo hizo.
Porque se les ocurrió a Balmis Albani, pues hacemos una cosa, vamos vacunando a los niños de 2 en 2. Y vamos manteniendo la cadena. Cogemos 2 niños, les vacunamos. ¿Por qué niños? Porque tenían que estar seguros de que no habían padecido antes la viruela. Entonces tenían que ser niños. ¿Por qué eran niños expósitos? ¿Por qué eran niños abandonados? También aquí la gente mira, estamos cogiendo a pobres niños abandonados. Pobres niños abandonados. Ahora hablaremos de eso. Estos niños abandonados tenían una mortalidad increíble. Estos niños abandonados, solamente en la casa de Santiago, donde cogí eso, el año 1803, el mismo año de la expedición, había 733 niños abandonados. Una población de Santiago entre 18.000 y 20.000 habitantes, es decir, que el 4% de la población eran niños abandonados. O sea, ahí la gente tenía hijos y los abandonaba. Ahí no, en todo el mundo, ¿eh? Os puedo dar datos de muchos países, ¿eh? Y de muchos otros centros. De los 733 murieron en pocos años 558. La tasa de mortalidad era el 76%. En otros países era del 80%, incluso del 90%. Es decir, los niños abandonados, 8 o 9 de cada 10 morían. 1 o 2 de cada 10 sobrevivían. De todos estos que veis aquí, por ejemplo, de estos, 15 niños iban a sobrevivir 3. De estos 20 iban a sobrevivir 4. Eso era lo que había entonces. Una enorme tasa de abandono de niños y una enorme mortalidad de niños. Entrar en un orfanato significaba que tenías entre un 10 y un 20% de posibilidades de sobrevivir. Nada más. Por eso se les elige también. Se les elige y se les saca de allí. Se les saca de los 22 niños, hubieran muerto unos 18, 19. Solo murió uno en el viaje. Los demás sobrevivieron. Y los demás, por Real Orden de Carlos IV, fueron adoptados luego por importantes familias en los sitios de destino. Se llevó eso en la expedición, se llevó también tratados de vacunación para enseñar a los médicos de allí. Y se dio un edicto por parte de Carlos IV para que la expedición ya se pusiera en marcha y anunció a las distintas colonias que iba a llegar la expedición y que se le diese todos los medios oportunos a su alcance. Esto fue de la película que se hizo. Evidentemente esto es una patochada, no corresponde para nada con la realidad. La realidad, como dijimos, era esta. Pero bueno. Y el 30 de noviembre de 1803, o sea, estamos hablando que en marzo fue cuando sale la orden de Carlos IV y en noviembre están ya partiendo de Coruña a bordo del María Pita. Estamos hablando de poquitos meses en los que se monta que fue la primera expedición científico-médica de la historia. Es así, catalogada en todo el mundo y reconocida. En España, desconocida. Van a Canarias, donde tiene lugar la primera experiencia de vacunación masiva fuera de Europa. Por fin lo consiguen. Los ingleses se quitaron el sombrero, como así lo reconocieron en las conferencias que dieron después en el Colegio de Médicos. Luego hablaremos de alguna de ellas. El Colegio Médico de Londres se reconoce como la primera vez en la historia que se hace una vacunación masiva fuera de Europa. Es decir, se había conseguido llevar entonces la vacuna a ultramar, fuera de Europa. Y van llegando después a Puerto Rico en 1804, el 9 de febrero, donde siguen también vacunando a todo el mundo. Aquí veis a Canarias, San Juan de Puerto Rico, y llegan a Caracas, a Venezuela. Allí también su nivel de vacunación era aproximadamente 900 personas por día, a veces más. Ojo, y estamos hablando de un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y allí establecen en Caracas el modelo futuro epidemiológico y ponen en marcha en Maracaibo por primera vez la primera experiencia de
de vacunación que lo hacen médicos locales. Habían adiestrado médicos allí y la primera experiencia que hacen médicos locales es allá en Venezuela. En Maracaibo. La primera vez que se hace por mediación de terceros médicos. Y aquí se divide la expedición en dos ramas, la de rama Balmis y la rama Salvani. La rama Balmis parte de Venezuela y se dirige a Cuba, donde repiten lo mismo, se dirigen a México. Estas van a Cuba y de ahí a México. México llegan a Veracruz, México capital, y México capital ponen por primera vez también en marcha un comité de vigilancia de casa de expósitos. También la primera vez que se hace en la historia del mundo. Lo cual significó una mejora significativa en la supervivencia de los niños, de los que estaban allí abandonados en la casa de expósitos en México. Primera vez en la historia que se hace también eso. Ahora fue otro de los logros de esta expedición. Están por México y posteriormente de México salen y se van a Filipinas. Como digo, aproximadamente unas 900 vacunaciones por día hacían. Y en Filipinas hacen lo mismo, con lo cual ya tenían gran parte de todas las colonias españolas vacunadas. Y allí atienden también a requerimientos de portugueses e ingleses. Tanto en Macao, por ejemplo, con una actuación de los portugueses verdaderamente encomiable, y luego también en Cantón, por ejemplo, y en gran parte de las colonias inglesas, gracias también a la Real Compañía de Indias, donde también los ingleses apoyan la actuación española. Estamos hablando de épocas en las que había conflictos entre España e Inglaterra, pero a nivel médico, los médicos sí hemos estado en un margen distinto a este. Sí hemos colaborado entre todos nosotros, independientemente de cuál era la situación entre nuestros países, las relaciones entre ellos. Y de allí se vuelven a España, con lo cual dan la vuelta al mundo. Y luego la expedición de Salvani tira desde Venezuela y va bajando va a Barranquilla, Cartagena de Indias, una rama va para Panamá, también con médicos adiestrados, donde también es otro éxito. Y desde Panamá luego llegan y contactan con la gente con la rama de Balmis que estaba en México, con lo cual ya estaba todo también Centroamérica estaba ya vacunado, y siguen para abajo. Siguen luego para el sur, pero Salvani cae enfermo, con tuberculosis pulmonar. Pero él sigue. Vemos que la rama Balmis había hecho Cuba, Virreinato de Nueva España, Centroamérica, Pacífico, Filipinas, China, colonias inglesas y portuguesas y vuelta al mundo. Y la rama Salvani estaba haciendo el Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de Perú, Capitanía de Quito, Capitanía de Chile y Tierras Altas bolivianas. Y bueno, van por todo el altiplano, van por Quito, llegan también a Quito, siguen por toda la cordillera de los Andes, Virreinato de Perú. Aquí tenemos el recorrido que hacen. Llegan a las Tierras Altas bolivianas, Arequipa, La Paz. Y en 1810, estamos hablando que habían salido en 1803. Estamos en 1810, 7 años habían pasado ya. Y muere Salvani en Cochabamba. Tenéis que ver con qué respeto la tumba de Salvani en Cochabamba es cuidada permanentemente y su memoria respetada por todas las tierras por las que él pasó. Solamente él en persona, se estima que vacunó a entre 900.000 y 1 millón de personas. Entre 900.000 y 1 millón de personas se estima que fue lo que él vacunó. Cuando se expuso la expedición Balmis-Salvani en el Real Colegio de Médicos de Londres, y uno de los ponentes fue el propio Jenner, se dice que hubo un homenaje tan atronador que no tenía parangón en la historia del Colegio de Médicos de Londres, ni en fuerza, ni en entusiasmo, ni tampoco en duración. Dicen que ha sido algo verdaderamente inaudito.
siguen, una vez muerto Salvani, siguen el doctor Granado y el resto del equipo Salvani por todo lo que quedaba de Perú y por Chile, vacunando todo lo que había. Quedaba Argentina, pero a Argentina se había mandado por España otra expedición posterior exclusivamente para Argentina, para tratar, con lo cual ya estaba todo el Cono Sur también vacunado. Se estima, y así está dicho por la OMS y por varias instituciones médicas del mundo, que estas han sido las personas que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Por fin la viruela, gracias a esta actuación, que fue la primera vez, como decimos, que se hizo una expedición científico-médica y una vacunación masiva en toda la historia de la medicina, la OMS fue declarada erradicada oficialmente en 1980. Este fue el último paciente que hubo y este fue el certificado que sacó la OMS de erradicación de la viruela. Una persona como Edward Jenner ya dijo en 1806 que no me imagino que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y grande como este. Y el propio Alexander von Humboldt, en 1825, dijo que este viaje permanecerá como el más memorable en los anales de la historia. De hecho, Edward Jenner, en su intervención en el Colegio de Médicos de Londres, en aquel momento se llamaba Sociedad de Medicina y Cirugía de Londres, presentado por Joseph Bank, el presidente de la Royal Society. Estas fueron palabras que dijo en aquel momento. Planificaron y organizaron todo de tal manera que desde entonces podemos decir que ya tenemos el modelo, queridos colegas, para hacer expediciones médicas en el futuro y para luchar con éxito contra las epidemias. Una vez más, los españoles han dado a todo el mundo muestras y lecciones de grandeza, de adelantarse a los tiempos, de una enorme capacidad para organizar expediciones complejas y de su determinación para llevarlas a cabo con éxito. Como decía, nos han dejado el modelo así. Hola de nuevo. Espero que os haya entretenido la conferencia y sobre todo que os haya aportado pues, cosas que la mayoría de la gente desconocía sobre esta maravillosa experiencia. De cómo España llevó a cabo la primera campaña de vacunación masiva en la historia de la humanidad. Y hay tres hitos importantes que me gustaría recalcar. Primero fue la planificación. ¿Cómo es posible que ese puñado de españoles planificase al detalle una operación de esta envergadura en menos de un mes, de vacunación masiva de millones de personas, a miles de kilómetros de distancia y además sin antecedentes? Nunca se había hecho. Y ese puñado de españoles lo planificó todo en menos de un mes. En segundo lugar, la logística. Cómo España ideó la forma de llevar la vacuna a través de los océanos. Verdaderamente brillante, como así fue reconocido por muchísimas instituciones científicas de todo el mundo. Y en el tercer punto, la ejecución. Cómo ese puñado de españoles, estamos hablando pues de algo más de media docena, fue capaz de vacunar a millones de personas a miles de kilómetros de distancia. Ahora estamos preocupados porque miles de sanitarios vacunen, que pongan ahora las 360.000 vacunas del COVID y hagan la vacunación para los españoles. Bueno, y en los otros países europeos pasa exactamente igual. Y aquí estamos hablando de un puñado de personas, millones de vacunas, y no aquí in situ, sino a miles de kilómetros de distancia al otro lado del mundo, y ojo, no ahora, no, con la tecnología actual, no, hace 2 siglos. Y España lo hizo, planificó, hizo la logística perfecta para llevar la vacuna y ejecutó la vacunación de millones de personas. Primera campaña de vacunación masiva en la historia de la medicina y la hizo España. Con gente, como dije antes, de todos los rincones de la península.
es para sentirse verdaderamente orgullosos de lo que somos. Y último apunte, como siempre, la historia pone a todos en su verdadero lugar. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues espero veros en otra oportunidad, con otra conferencia. Hasta siempre. Adiós.